Hola, yo soy Cal y bienvenidos, bienvenidas de regreso a la clase de matemáticas financieras. Esta vez vamos a ver lo que son las tablas de amortizaciones. Voy a dividir esto en bytes, en bocados más sencillos, de manera de que hoy vamos a ver solamente conceptos generales y la siguiente vez ya les voy a enseñar cómo hacer una tabla de amortizaciones y en el siguiente cómo hacer una tabla o una tabla de un fondo de inversiones o de un ahorro, de un fondo de ahorro. Primero que nada, ¿qué es amortizar? ¿Qué significa la palabra amortización en matemáticas financieras? Amortizar quiere decir pagar tu deuda, pagar una deuda, o también puede significar hacer un ahorro. Entonces es de estas palabras que tienen más de un significado, pero en general cuando estamos hablando de que estamos haciendo una amortización o cuando estamos amortizando, nos referimos a que estamos pagando nuestra deuda y no necesariamente significa que la pagamos completamente, pero puede significar que estamos pagando un poquito. Entonces, hice una amortización de mi deuda. Significa que pagué un poco para que mi deuda bajara. Entonces, en las tablas de amortizaciones, nosotros vamos a ver cómo nuestros pagos van haciendo que baje nuestra deuda. Digamos que googleamos crédito a un coche o crédito crédito automotriz. Y yo estaba viendo que aquí en la página de BBVA, de hecho, sí te lo dan porque a veces te piden un correo para que te puedan dar pues la tabla de realmente cómo se va a comportar tu crédito. Pero bueno, aquí tenemos simula tu crédito y entonces pues aquí tú puedes poner todas las cosas que quieras. Le puedes dar le damos a calcular. Aquí ya dejé todo tal cual como estaba y si no me equivoco, aquí salen, dependiendo de las distintas opciones, te dan la tabla de amortización. Aquí podemos ver cuál es la tasa máxima. Podemos ver cuál es la tabla máxima de intereses fija que te están poniendo. Sin embargo, el CAT es mayor. Pero bueno, a lo que nos truje, vamos a ver la tabla de amortización. Aquí la tenemos. Por lo visto, nos están cobrando un seguro. También nos están poniendo un IVA, que pues normalmente en la clase pues nosotros no vamos a estar considerando algún seguro de vida o algún IVA, pero todo lo demás sí. Nosotros tenemos un saldo insoluto, que es lo que nos falta por pagar. Entonces, al principio, pues nos falta de pagar, digamos, al principio del mes 1, del primer mes. Bueno, aquí empieza en el mes 0, aunque te está poniendo que tenemos 0 saldo insoluto, pero es porque, por lo visto, tenemos que ir pagando algunas cosas desde antes de que nos den el crédito incluso. Pero bueno, al principio nosotros tenemos que pagar o tenemos la deuda de todos los 80,000. Y esos 80,000 pesos generan unos intereses que están aquí. Pago mensual intereses auto. Entonces, primero tenemos 8,000 y esos 8,000 generan intereses. Todos los meses vamos a estar pagando más o menos lo mismo. Lo normal es que te digan, pues todos los meses vas a estar pagando más o menos lo mismo. Pero van a ir cambiando los intereses. ¿Por qué cambian los intereses? Porque cada vez tenemos una deuda menor y los intereses son sobre la deuda. Entonces, al principio van a ser muchos intereses porque debemos mucho dinero, pero cuando ya debemos poquito dinero, entonces los intereses, que son un porcentaje de la deuda, siempre los intereses son un porcentaje de la deuda, van disminuyendo. Entonces aquí, por lo visto, la tasa de intereses es 15.99. Entonces, la tasa del 15.99% es anual, como dice ahí. Entonces, como estos son pagos mensuales, son capitalizaciones mensuales, entonces este 15.99% hay que dividirlo entre 12 y ese va a ser el porcentaje que estamos tomando de esta cantidad, que es aproximadamente es el 1.3325%. Entonces, nuestro pago de intereses es un porcentaje de nuestro saldo insoluto, de lo que nos queda de deuda, pero conforme la deuda va bajando, entonces los intereses, que es un porcentaje de la deuda, van bajando también.
pero nosotros estamos pagando la misma cantidad, más o menos, cada vez, ¿no? Entre 7,650 y como 7,800 y poquito. Entonces, eso como se ve reflejado es que la cantidad que nosotros estamos pagando para de hecho disminuir la deuda va siendo cada vez mayor. Es decir, esta cantidad que nosotros estamos pagando es para pagar los intereses, que los intereses siempre consideramos que es lo primero que pagamos. Siempre que nosotros vamos a pagar algo de nuestro crédito, siempre se considera que lo primero que se paga son los intereses. Y ya lo que te sobró de lo que pagaste, lo pensamos como un pago que ya es a la deuda en sí. Entonces, este dinero de aquí, este saldo insoluto, es nuestro saldo anterior menos lo que pagamos para que bajara nuestra deuda. Y como siempre pagamos lo mismo, pero los intereses van bajando, entonces lo que va pasando es que nuestro pago para saldar nuestra deuda va aumentando. Es ligera la diferencia en este caso porque son solo 12 meses, pero y el porcentaje de intereses es relativamente bajo, pero pues eso es una cosa que va pasando. De manera que al final solamente pagamos lo que queda de la deuda, esto es igual a esto, y bueno, más los intereses y más el IVA y el seguro, y entonces ya nuestro último pago es para terminar de pagar eso último de la deuda que nos quedaba. Entonces, nosotros habíamos visto antes en las anualidades como cuando nosotros tenemos un pago periódico que nosotros tenemos que hacer, cuando nosotros estamos pagando anualidades, cuánto teníamos que pagar si nosotros queremos terminar de pagar en 12 meses y queremos pagar siempre lo mismo todos los meses, nosotros habíamos aprendido a calcular esta renta, este pago que nosotros tenemos que hacer todos los meses para en exactamente 12 meses terminar. Pero este es un desglose más detallado de qué es lo que está pasando. Con ese pago que estamos haciendo igual todas las veces, estamos pagando una parte de los intereses, una parte lo estamos pagando a la deuda y entonces nuestra deuda va bajando, va bajando, va bajando. Y esta tabla es interesante y es útil para algunas personas porque ¿qué pasa si de repente al mes 8 dicen ya quiero terminar de pagar mi deuda de esta hipoteca, de este coche? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me falta por pagar? Entonces, pues aquí se ve reflejado inmediatamente y pues todo está muy claro. Resulta que hace no demasiado tiempo las leyes mexicanas decidieron que querían que fuera más transparente el cómo funcionaban los préstamos que se hacían para pues que no engañaran a la gente. Y entonces se solicitó que siempre que hubiera un crédito que fuera fijo como este, es decir, que de alguna manera tiene un plan, no como las tarjetas de crédito, que pues tú pagas tantito y luego sacas tantito de la tarjeta de crédito y luego le pagas tantito de tu deuda de la tarjeta de crédito y es más o menos así como tú quieras. Pero cuando de hecho hay un plan, entonces solicita que siempre se entregue esta tabla de amortización para que la gente sepa qué es lo que está pasando con su dinero y cuánto va a estar pagando. Y pues, por ejemplo, una cosa que una persona puede ver y decir es que aquí tenemos el crédito, cuánto me están prestando, que no sé por qué esto no coincide con esto. Supongo que a lo mejor está mal la primera fila o algo. Pero el monto total a pagar es ¿no? Entonces la persona más o menos ya se puede esperar. Ok. Hay esta diferencia, esto es lo que voy a estar pagando de más. El CAT es una de las cosas que también, pues si nosotros vemos simplemente que nuestra tasa de interés anual es del 15.99, puede que nos estemos sintiendo engañados o que sea más o menos un engaño porque como se está pagando, bueno, el CAT no incluye el IVA, pero como se está pagando esta prima de seguro de vida, entonces realmente estamos pagando más todavía. Que eso más a lo mejor no lo consideraríamos intereses necesariamente, pero si incluimos el seguro de vida, las comisiones y todas las demás cosas en realmente cuánto estamos pagando al final, eso es el CAT.
El CAT es ya el porcentaje, el costo anual total, el porcentaje que considera todo lo que estamos pagando y no nada más esta columna que dice intereses. Entonces, bueno, ese es el ejemplo y tengo más ejemplos. A ver, las tablas de amortización pueden ser diferentes y se dividen dependiendo de cómo se comportan los pagos al capital, porque nosotros hasta ahora hemos visto las anualidades en las que nosotros pagamos siempre la misma cantidad, pero eso no necesariamente es así. Nosotros podemos tener anualidades en las que vamos pagando cada vez más, hasta que en algún momento terminamos. No vamos a considerar anualidades perpetuas. En algún momento terminamos, pero eso puede ser atractivo para una persona que quiere pedir un crédito y que se siente confiada de que va a ganar más dinero en el futuro, pero en este momento no tanto. Entonces pide su crédito de manera que va pagando cada vez más en el capital que aporta. O está el caso contrario, en el que al principio tiene mucho dinero y se siente confiada la persona de que puede pagar mucho al principio, pero dice, quiero pagar cada vez menos, y eso puede tener sentido porque además, si pagas mucho al principio, entonces bajas los intereses rápido y al final terminas pagando menos. O está la modalidad en la que el pago al capital es siempre el mismo. Los intereses van cambiando porque, como les decía, los intereses siempre bajan, siempre van bajando, hasta que los intereses son cero, porque la deuda es cero. Pero si nosotros quisiéramos considerar que el pago al capital o pago de principal, le llaman también, el pago que nosotros estamos haciendo para que nuestra deuda en sí baje, sea siempre la misma, lo cual tiene sentido si, por ejemplo, nosotros queremos siempre saber que si nosotros vamos en el mes 3, entonces nosotros ya hemos bajado nuestra deuda en 300 pesos. Entonces, siempre va bajando constantemente o linealmente la deuda. Es una opción. Por eso con este mismo problema, tengo varias tablas para mostrarles cuál es la diferencia entre las diferentes modelos de la tabla. Entonces, el problema dice así: tenemos un préstamo de 10,000 pesos con una tasa del 6% que se pagará en 10 pagos anuales. Entonces, dependiendo de qué fórmula vayamos a usar o de qué tabla vayamos a usar, es la fórmula para saber cuál va a ser nuestro pago a capital. Una cosa que, bueno, esta es una tabla más simplificada y es la que vamos a estar sacando nosotros, porque nosotros no vamos a estar considerando que vamos a estar pagando un seguro, ni tampoco vamos a estar considerando el IVA, no vamos a estar pensando en el IVA. Entonces la tabla queda así un poco más sencilla. Nosotros tenemos el número de pago o el número de mes, tenemos la fecha, que en este caso como son pagos anuales, entonces estoy considerando una fecha que empezamos en el 2023 y continúa por 10 años. Luego tenemos el saldo, que en el ejemplo del crédito de BBVA decía saldo insoluto, pero pues en realidad saldo es suficientemente fácil de entender. Es cuánto nos queda por pagar, en cuánto está nuestra deuda en este momento. Y luego nosotros tenemos esta sección que son los pagos. Nosotros tenemos un pago que vamos a hacer de los intereses, que ese siempre es el porcentaje correspondiente del saldo que nos queda. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo hacer esta tabla bien y vamos a hacer un ejemplo, pero para que tengan la idea, estos intereses, como es el 6%, pues simplemente es el 6% del saldo que queda. Y igual en todos los meses, 360 es el 6% del saldo que queda. En este caso, pues como es una tasa anual, bueno, aquí no especifica, pero si no especifica es anual. Entonces, tal cual fue el 6% que menciona aquí. Hasta que al final los intereses son 60 pesos, que son el 6% de los 1,000 que quedan del saldo por pagar. Y luego al final es 0, ¿no? Ya terminamos de pagar. Y nuestro pago total, entonces, es la suma de nuestro pago de intereses más el pago a capital. Entonces, este posiblemente es el modelo más sencillo
como son 10,000 pesos y vamos a pagar en 10 pagos anuales, entonces simplemente dividimos 10,000 entre 10 y nos queda que vamos a pagar 1,000 pesos cada mes al capital. Vamos a pagar 1,000 pesos al capital cada mes y así pues va a bajar de 10,000 a 9,000, 8,000 y así hasta que queda saldada la deuda. Pero los intereses no están siendo considerados en esta parte, digamos, al principio. Entonces, los intereses también se calculan de esta manera sencilla. Entonces, el pago total realmente que tenemos que hacer cada mes es la suma del pago al capital que vamos a hacer y los intereses, porque finalmente tenemos que ir pagando los intereses cada mes. Entonces, el pago total fue disminuyendo, porque este pago siempre fue el mismo, pero como los intereses siempre van bajando, porque la deuda va bajando, entonces el pago total empieza en más que este pago de capital, pero va bajando. Entonces aquí no es necesario que nosotros nos preguntamos, pero el pago total va a ir creciendo o va a ser siempre el mismo o qué va a pasar. Sabemos que el pago total siempre va a ir bajando, porque como el pago a capital es siempre el mismo y los intereses van bajando, entonces la suma, el pago total que es la suma, tiene que ir bajando. Ok, este es el modelo entonces es el mismo problema, pero son pagos a capital decrecientes. Y hay distintas maneras de hacer los pagos a capital decrecientes, pero aquí estamos considerando una forma muy sencilla de hacerlo, que es que vamos bajando de 100 en 100. Entonces empezamos con 1,500, luego 1,400, 1,300, 1,200. Hay una fórmula para saber con qué tenemos que empezar aquí, que depende de el saldo inicial y del número de meses, pero vamos bajando y al final ya solo nos quedaron 100 pesos. Entonces, siempre lo que nosotros consideramos es que seguimos el patrón normal de cómo se va comportando nuestro patrón de amortización, que es decreciendo por 100 pesos cada mes. Y el último es nada más un sobrante que es menor que lo que tendríamos que pagar normalmente. Entonces, bueno, hay una fórmula, no es súper importante, no la vamos a ver ni a necesitar, pero que sepan el concepto de que se puede hacer una tabla de amortización en la que los pagos a capital o de principal van decreciendo, como el pago de intereses también va decreciendo y el pago total es la suma. El pago de intereses siempre va decreciendo, entonces el pago total es la suma del pago a capital que va decreciendo y el pago de intereses que va decreciendo también, entonces el pago total va decreciendo. Ahora, tenemos los pagos a capital crecientes, que es la que les decía, es la otra cara de la moneda. Y pues es básicamente lo mismo. Aquí nosotros empezamos en 1,500 y terminamos en 700 y ya nada más pagamos el sobrante en el último mes. Y aquí pues es al revés. Aquí nosotros empezamos en 700, vamos sumando de 100 en 100, acabamos en 1,500 y al final de nuevo pagamos ese último 100, esos últimos 100 pesos que sobraban. Los intereses van bajando como siempre y el pago total, aquí el pago total puede quedarse igual o puede crecer o puede disminuir. Aquí es la forma que es un poco más chistosa para el pago total, porque si esto va creciendo, el pago de intereses pues sí va decreciendo, pero puede que el pago a capital crezca tan rápido que haga que el pago total crezca de todas formas. Entonces, nada más para que lo sepan, de hecho, si es una pregunta de examen, si nosotros tenemos pagos a capital iguales, el pago total va a ser decreciente. Si tenemos pago a capital decreciente, el pago total va a ser decreciente, ¿sí? Pero si tenemos pago a capital creciente, entonces, quién sabe. Puede ser que el pago total permanezca igual todas las veces, puede que vaya creciendo como en este ejemplo o puede que vaya decreciendo. Esto también es una cosa que puede pasar si es que aquí vamos aumentando el pago a capital muy despacito. En estos tres modelos, el de pago a capital igual,
el de pago a capital decreciente y el de pago a capital creciente, lo que estamos controlando es el pago a capital. Y el pago total está pues ya siendo lo que tenga que ser. Pero de hecho lo más común, lo que vamos a encontrar más frecuentemente, es que lo que controlemos de hecho sea el pago total. Que lo que controlemos sea el pago total y no el pago a capital, sino que el pago a capital pues ya sea lo que sobra después de que pagamos los intereses. Y pues aquí a lo mejor reconocerán esta fórmula como la fórmula de las anualidades. Si nosotros tenemos un valor anticipado, un valor actual de 100,000 y entonces nosotros lo dividimos entre esto para obtener nuestra renta y pues justo esa renta es nuestro pago total. Y pues ¿qué es lo que va pasando? Los intereses van disminuyendo, pero siempre nosotros consideramos que pagamos primero los intereses y ya lo que sobra es de pago a capital o principal. Y pues teniendo todas estas tablas, nosotros podemos pues ver algunas comparativas. Por ejemplo aquí, bueno, el pago a capital siempre tiene que ser de 10,000, ¿no? Porque siempre terminamos pagando los 10,000 pesos de nuestra deuda. Pero el pago de intereses puede ir cambiando. Entonces, eso es una tabla de amortización, pero déjenme hablarles rápidamente, antes de terminar el episodio de hoy, de la otra cara de la moneda, que es la tabla de un fondo de inversión o de un ahorro. Y pues para nuestra confusión también se le puede llamar un fondo de amortización. Entonces, un fondo de inversión o un fondo de ahorro o un fondo de amortización es pues un fondo en el que tú estás ahorrando y estás haciendo pagos periódicos. Y así como nosotros tenemos las tablas de amortización en la que nosotros empezamos con una deuda y la deuda va bajando conforme pagamos, nosotros tenemos esta tabla en la que nosotros empezamos sin dinero y nosotros vamos pagando y vamos pagando, vamos ahorrando y nuestros intereses van subiendo y van subiendo porque cada vez tenemos más dinero ahorrado y al final nosotros llegamos a alguna meta. Esto es posible que se haga con una meta o es posible que se haga con un pago a capital que nosotros podamos hacer. En este caso, el problema dice que queremos ahorrar 25,000 pesos en un lapso de 10 meses. Y nosotros queremos hacer aportaciones mensuales a un fondo que ofrece un 2.5% de intereses mensuales. Entonces, pues aquí ya no hay que convertir. Y entonces también podemos clasificar rápidamente. Nosotros podemos clasificar en pagos a capital iguales. En este caso, nosotros vamos a tener un saldo, que es nuestro saldo inicial. Aquí como es mensual en la fecha, estoy considerando que empezamos en abril del 2023 y así nos vamos mes con mes. Pero básicamente la única diferencia en cuanto a cómo está la tabla organizada entre la tabla del fondo de inversión y la de las tablas de amortización es que nosotros, bueno, nuestro pago a capital, el pago que nosotros vamos a hacer es el pago que estamos haciendo. Nosotros no tenemos que sumarle unos intereses porque estos intereses son a nuestro favor. Estos intereses nos los están dando. Entonces, nosotros consideramos cuánto voy a pagar. Y lo que voy a pagar es lo que se va a aumentar a mi fondo. Entonces, no tiene sentido que nosotros pongamos un pago total al final. Lo que sí tiene sentido es que pongamos un saldo final al final de ese mes. Porque sí puede ser un poco confuso de, ok, empieza este mes y entonces no tengo dinero, pero luego pago, hago mi pago al capital, mi pago de mi renta. Y luego al final del mes se cobran los intereses, pero entonces ¿cuánto tengo al final? ¿Tengo esta cantidad o le sumo los intereses? Y al principio del siguiente mes, ¿cuánto me quedó? Entonces, pues se considera que lo mejor es tener esta estructura. Y pues lo que nosotros hemos estado trabajando cuando nosotros tenemos problemas de anualidades, que justo pues nosotros hemos hecho problemas de anualidades justo de este estilo, la primera pregunta que podremos hacer es ¿cuánto tenemos que pagar cada mes para lograr esta meta si queremos hacer pagos iguales todos los meses? Y pues aquí nuevamente está las fórmulas que vimos en el periodo pasado. Y entonces así obtenemos cuánto tenemos que ir pagando. Y entonces, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos con un saldo de 0
pagamos a nuestro capital y al final del mes nuestro pago, nuestros intereses van a ser un crecimiento que vamos a tener con este porcentaje, el 2.5%, de lo que tenemos ahorrado hasta ese momento. Entonces se suma a nuestro ahorro y tenemos un saldo final. Luego, al principio, digamos, antes de hacer nuestro pago el siguiente mes, nuestro saldo es el saldo final que teníamos antes. Luego hacemos igual al principio del mes o al principio del periodo nuestro pago y entonces se hace un pago de intereses o al final del mes nosotros tenemos intereses, pero por la suma de estos dos. Es decir, nosotros ahora nuestro saldo es el saldo que teníamos al principio del mes más lo que pagamos y a eso a eso es a lo que le sacamos los intereses y entonces nuestro saldo final pues va a ser la suma de todo esto de lo que teníamos al principio más esto que se agregó. Y entonces así se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y pues esta fórmula obviamente está hecha de tal manera de que exactamente al 10º mes, porque bueno, lo hicimos aquí con el n+1 y pues 10 más 1 es 11. Con esta cantidad que salió aquí, justo al 10º mes tenemos al final un saldo final de 25,000. Y aquí podemos ver cuánto pagamos realmente, cuánto fue nuestro pago al capital. Y cuánto fue nuestro pago de intereses, o más bien cuánto recibimos de intereses. Entonces, pues aquí recibimos 3,229.57 de intereses, y entonces ese fue el crecimiento, digamos, al final que tuvimos. Y entonces, pues nosotros vamos a ver esto, pero digamos, como dato curioso, cada una de las tablas de amortización tiene su otra cara de la moneda. Entonces, pago a capital iguales, pues aquí tenemos también lo que sería el equivalente a que nosotros estamos pagando la misma cantidad todas las veces, todos los meses, pago a capital iguales. O bueno, lo podrías pensar como que esta es la otra cara del pago total igual. Pero bueno, pero también nosotros podemos tener pagos a capital decrecientes que van bajando de 100 en 100 y ya nada más al final pagamos este residuo que nos quedó. Entonces vamos pagando cada vez menos, pero de todas formas al final llegamos a nuestra meta de 25,000. Y pues este es el caso en el que nuestros intereses nos dan el mejor rendimiento, pero pues hay que empezar con más dinero, ¿verdad? O podemos tener los pagos a capital crecientes, que nosotros empezamos pagando no tanto y vamos subiendo de 100 en 100, de 100 en 100, hasta que al final, bueno, aquí no fue exactamente los 2,700 porque no hacía falta pagar los 2,700 para que ya fueran los 25,000 al final. Entonces nada más pagamos lo que nos sobró nuevamente a nuestro ahorro para tener esos 25,000 al final. Sin embargo, este es el método en el que nosotros tenemos los intereses más bajos, porque mientras más paguemos desde más al principio, más van a crecer nuestros intereses, ¿no? El tiempo es dinero. Mientras más ahorremos desde antes, más crecen nuestros intereses. Y el equivalente a... bueno, yo hubiera pensado que es como la otra cara de la moneda, el pago total igual, es ganancia total igual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos pagando en nuestro pago al capital cantidades diferentes y nuestros intereses van creciendo porque nuestro ahorro va creciendo, pero la suma de estos dos, nuestro pago a capital más nuestros intereses, siempre es la misma, siempre es 2,500. Y entonces este es como un método si nosotros queremos ir pagando a nuestro capital cada vez menos, pero nosotros queremos que aumente de manera constante, de manera lineal, nuestro ahorro. Entonces, esta es una forma interesante a veces de pensar que como que da una satisfacción de esta vez pagué menos que ayer, o bueno, este mes pagué menos que el mes pasado y dentro de 10 meses voy a pagar mucho menos, más de 500 pesos menos que el mes pasado, pero aún así voy a estar ganando 500 pesos al mes. Entonces, o bueno, voy a estar ahorrando, digamos, entre comillas, 2,500 pesos al mes.
Entonces, esa es una manera interesante de ver también esta fondo de inversión. Pero bueno, en realidad, todo eso es para que lo tengan apuntado en sus definiciones, para que sepan. Y como hay muchas herramientas digitales que nos pueden hacer estas tablas, básicamente solo poniéndole los datos que nosotros queremos, entonces solamente nos vamos a concentrar en ver las más comunes, que son en las que nosotros pagamos todos los meses una cantidad en específico, que es, en el caso de los fondos de inversión, es en el que los pagos a capital son iguales, entonces todos los meses voy a estar pagando esto. Y en el caso de las tablas de amortización, en el que los pagos totales son iguales. Nuevamente, todos los meses voy a estar pagando esto y ya no me complico. Pero les voy a enseñar cómo hacer esas tablas bueno, la tabla de amortización yo creo en un video y la tabla de fondos de inversión en otro video. Y pues como lo más práctico para hacerlas es hacerlas en Excel, entonces pues yo creo que les voy a dar también un poco de repaso en caso de que no sepan cómo usar el Excel súper bien. Pero solamente en realidad lo único que vamos a tener que saber hacer es hacer sumas, restas, multiplicaciones, básicamente aritmética básica. Y pues esto que en el Excel siempre nos gusta hacer, que es o bueno, lo que resulta muy práctico en el Excel, que es seleccionar cosas y hacerle así hacia abajo, ¿no? Para que se autorrellene todo lo demás. Pero bueno, si les gustó, por favor denle like, suscríbanse si quieren ver más de mis clases y de mis cosas, y nos vemos en el siguiente. Adiós.